Política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Este jueves charlaremos con Nicolás Guillén y Carmelo Cortese del Partido del Trabajo y del Pueblo. Hablaremos sobre el impuesto a las grandes fortunas en Mendoza, de qué se trata el proyecto, a quiénes alcanzaría y por cuánto tiempo. Mirada Cuyana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo programa de Mirada Cuyana y la verdad que tenemos un programón. Hemos pasado lo que Mirada Cuyana, el equipo, hemos armado como un resumen semanal de lo que ha traído esta semana, que la verdad que está bastante candente con la situación que se viene atravesando. Y el tema de hoy, impuesto a las grandes fortunas, el proyecto de ley que el Partido del Trabajo y el Pueblo ha elaborado. Y la verdad que estamos muy contentos de poder contar con la presencia virtual de Nicolás Guillén y Carmelo Cortese, quienes nos van a contar de qué se trata este proyecto, que nos van a sacar algunas dudas. Le pedimos a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, que puedan hacer preguntas. Nosotros estamos conectados, podemos ir leyendo esas preguntas, esas dudas que vayan surgiendo. Para nosotros es muy importante poder abordar esta temática porque tiene que ver con un tema para nosotros muy importante con en cuanto al dinero, a lo que está faltando hoy en el marco de esta pandemia y en cuanto a lo que se ha generado la situación económica de miles de mendocinos, de mendocinas, que bueno, lo que se pone en discusión hoy es de dónde puede salir el dinero. Y el Partido del Trabajo y el Pueblo ha elaborado un proyecto que hoy lo presentamos en público y que sería un trabajo muy interesante para que puedan conocerlo en todos lados y sobre todo que se pueda estudiar las diferentes posibilidades que se vienen planteando de diferentes sectores para tener dinero y que esta crisis, como siempre, no la paguen el pueblo trabajador ni el pueblo en general y que se hagan cargo quienes se vienen llenando los bolsillos aún estando en pandemia. Bienvenido Carmelo Cortese, bienvenido Nicolás. Este es un nuevo programa. Bueno, este espacio va a ser todo de ustedes. Estamos muy ansiosos que nos cuenten de qué se trata este proyecto. Así que bueno, te doy la bienvenida, Carmelo. Creo que vos sos el que vas a arrancar. Bienvenido. ¿Qué tal, Pocha? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo te escucho muy mal. ¿Vos me escuchás? ¿Te escucho bien? Sí, te escucho muy bien.
Está saliendo bien en el aire, así entonces, que... buenas tardes. Bien. Bueno, agradecidos por estar nuevamente compartiendo este espacio y plantear en primer lugar que lo que vamos aquí a comentar con Nicolás es fruto del debate en el conjunto del Partido del Trabajo y del Pueblo, y que forma parte de una propuesta que nosotros hacemos tanto al Frente de Todos como al conjunto de los sectores populares, y que queremos también dejar en claro que lo hacemos en una coyuntura muy compleja, donde la oposición al Frente de Todos, al gobierno nacional, está en una campaña virulenta de oposición a cuanta iniciativa tenga el gobierno nacional o el Frente de Todos o los sectores populares, y hoy en Mendoza en particular, en donde la última noticia que apareció hace poquitito recién es que el gobierno de Suárez quiere hacerle juicio político a los jueces de la Suprema Corte que han cuestionado el ingreso de Teresa Dey a la Suprema Corte, a la Corte Suprema de Mendoza, pese a que el mismo Suárez ha reconocido que tomó el juramento de apuro, casi escondidas, y que es muy difícil para ellos ocultar el intento de avasallar la justicia. Y en un momento en que Cornejo, esta mañana, en una radio muy afín, en donde casualmente Niwil, donde hace poco tiempo lanzó su proyecto de separación de Mendoza, y hoy esta mañana en una exposición de tipo macartista contra el juez Palermo, contra el kirchnerismo y el populismo, haciendo una especie de macartismo, como quien insulta, denigra al que tiene otra posición política. Entonces, esa es la coyuntura en la cual estamos y en la cual queremos exponer este proyecto que, bueno, enseguida va Nico a dar algunos detalles, pero yo quisiera comenzar dando alguna contextualización de dónde surge esta iniciativa. Entonces, voy a hacer una prueba, a ver si me sale, que es esto de compartir la pantalla. Muy bien. Veamos. Sí, vamos bien. Vamos ahí. Compartir y vamos ahí. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Se ve? Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, el título, como decimos, un proyecto de ley. Quiero aclarar previamente que nos interesa discutir el contenido político esencial, profundo, y que, como todo proyecto de ley, después tiene aspectos particulares de técnica legislativa y de técnica impositiva, en la cual nosotros no somos los más expertos, pero sí defendemos el contenido esencial de este proyecto, que justamente es esto, una contribución extraordinaria para afrontar las urgencias que hoy están tan fuertes sobre el pueblo mendocino, pero también sobre la Argentina, pero el nuestro es de carácter provincial, urgencias que son de carácter sanitario, dada la pandemia, alimentarias. Hay compatriotas, con provincianos nuestros con dificultades para alimentarse diariamente, y de carácter económico social. Para esto nosotros nos remitimos a diciembre del 2019, cuando finaliza el gobierno de Macri y el gobierno de Cornejo. A nivel nacional, y todo esto lo sabemos, por más que se intente ocultar, la herencia que dejó Macri sobre el país es el de una verdadera catástrofe de carácter económico y social. La economía argentina en profunda recesión, una economía más chica que la que había recibido Macri a finales del 2015, un país más dependiente de lo que estaba anteriormente y sobre todo con una gran penetración
de capital financiero especulativo que hizo de la Argentina un paraíso para estas colocaciones y que dejaron un endeudamiento imposible de pagar. En este contexto nacional, en la provincia, vuelve a triunfar Cambia Mendoza y asume Suárez como una continuidad expresa, explícita del gobierno de Cornejo. Cornejo hizo alarde de que dejaba una economía sana y ordenada, pero, y esto no nos cansamos de repetirlo, dado que Cornejo aparece por todos los medios y miente expresamente, Cornejo dejó un Producto Bruto Geográfico menor del que había recibido. Y eso que el gobierno último, el de Pac Pérez, no había sido justamente de los mejores. Sin embargo, durante la gestión Cornejo, la producción de Mendoza cayó, y esto quiere decir que si se distribuyera equitativamente todo lo producido, cada mendocino tenía al finalizar 2019 menos de lo que tuvo en el 2015. Creció la desocupación y creció la precariedad laboral, que afecta más del 40% de la población económicamente activa. Esto es el trabajo en negro, el trabajo de mala calidad, y la desocupación, hay que decir que sobre todo ha golpeado fuertísimamente a los sectores juveniles y en particular a las mujeres jóvenes. La pobreza es uno de los indicadores más siniestros de la era Cornejo. Más de 100.000 mendocinos cayeron en la pobreza y un 20% más de hogares. En este sentido, la cifra real de pobres en Mendoza en diciembre era de alrededor de 800.000, con provincianos, y más de 120.000 en la indigencia. A su vez, la provincia tiene una fragmentación territorial terrible que hace que haya zonas que se consideran por las clases dominantes como inviables, sumidas en la pobreza, en la crisis, y esto basta con recorrer el territorio y ver las fincas abandonadas, la pobreza en regiones como La Valle o como la crisis productiva en Alvear, y una gran desigualdad social expresada en grandes sectores de la población a los cuales no les llega el agua potable, las cloacas, con grandes desigualdades en el acceso a la salud. En este sentido, hay una gran parte de la población de Mendoza sin acceso a la salud, y con grandes problemas y desigualdades en la educación. Y por último, y no menos importante, porque es en lo que Cornejo y Suárez han mentido y es clave para el proyecto que ahora queremos presentar, es que la provincia ya estaba con insolvencia fiscal y con una abultada deuda pública. En el presupuesto de 2020, el radicalismo ya había incluido más de 8.000 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda. Y la deuda de Mendoza, más del 60% de esta deuda, está nominada en dólares. Entonces, aquí lo que queremos plantear es cómo el fracaso, o mejor dicho, el desastre económico-social de la gestión Macri-Cornejo ha sido ocultada, ha sido minimizada, porque tanto Macri como Cornejo, que aspira a dirigir la oposición derechista, defienden los intereses de los sectores dominantes y han comenzado a desestabilizar en todo lo que pueden al gobierno, y lo hacen obstaculizando cualquier medida que afecte los intereses de los grupos concentrados. Y los ejemplos claros son la defensa que hicieron de grupos como Techín cuando se habló del impuesto a las grandes fortunas, la defensa de estafadores como el grupo que controla la empresa Vicentín, oponiéndose a la intervención y a la expropiación de ese grupo, y la posición en el tema de la deuda pública externa de la Argentina, en la cual tanto Macri como Cornejo y el conjunto de esos sectores defienden a los fondos buitre, defienden a los fondos especulativos como BlackRock por encima de los intereses de los mendocinos y de los argentinos. Bien, en ese contexto queremos plantear que Suárez arrancó su gestión planteando como modelo de desarrollo
derogar la 7722 y establecer la mega minería en el país. Así como ahora se ilusiona con mega obras como la de Portezuelo o empujando, como ya lo hizo Cornejo, el fracking. Esto es un supuesto camino de desarrollo que solo trae mayor dependencia, concentración de las riquezas, depredación del ambiente, los recursos y los bienes comunes. En mi opinión, este es un gobierno que podríamos llamar el gobierno de la Arístide Villanueva, porque como demostró Cornejo al inicio de su gestión, su máxima preocupación era volcar recursos a embellecer las calles del centro. Ahora, en este momento, en plena pandemia, están gastando dinero en las ciclovías de la calle San Martín, mientras hay compañeros que no comen. Acá hay que ser muy claro, hay gente que no come y hay gente que se muere. Y ellos siguen pensando en esto, en lo que llamamos la vidriera. Pero han subestimado la respuesta popular, como mostraron las manifestaciones de diciembre del año pasado, que son las que nos alientan a seguir buscando un proyecto de desarrollo popular, que sea realmente democrático, que sea federal no en el sentido solo de la Argentina, sino dentro de Mendoza hay que ser federal para que todas las regiones estén incluidas, un proyecto realmente sustentable, que no requiere de estas grandes inversiones para que grandes capitales se lleven las ganancias, sino que tiene que estar asentado en el despliegue creativo de, como decimos siempre, miles de chacras mixtas, miles de viviendas a construir, inversión en salud, en educación, en agua potable, que además respete el equilibrio y una relación armónica con la naturaleza. Están en pugna entonces dos caminos de desarrollo. En este contexto, como decimos, sobre llovido mojado, vino la pandemia. Y en la pandemia todos los padecimientos populares se agravaron y se desnudaron todas las carencias que tenemos. Como muestra ahí la imagen, que supongo que la ven, sí, de una de las manifestaciones de la corriente clasista y combativa, que tuvieron que hacer expreso que no había comida y que no había medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque Suárez, el Suárez gobernador, el Suárez intendente, Marcelino Iglesias, están preocupados porque abran los bares de la Arístide Villanueva y el shopping de Guaymallén y no les preocupa la salud del barrio Ligüe, de La Favorita y de decenas de barrios populares que se encuentran en grave situación sanitaria, alimenticia, social. El ejemplo más contundente de la línea política con la que aborda la pandemia el gobierno de Suárez fue la vendimia, preocupado por resolver las ganancias de las grandes bodegas y abandonando luego a los cosechadores en la terminal y castigando a las organizaciones sociales que acudieron en auxilio de estos vendimiadores del norte argentino. Y es así como hemos sufrido los ataques y las intimidaciones a compañeras y compañeros nuestros del barrio Ligüe y de Guaymallén en general. Esto quiere decir que en medio de la pandemia no hay ninguna empatía con los que sufren, no hay ningún ponerse en el lugar del otro, y al contrario, lo que ha hecho Cornejo y Suárez es azuzar el enfrentamiento con la nación y postularse como líderes reaccionarios en la Argentina. Y acá entonces llegamos al problema de fondo. Como estoy parafraseando a Lenin, ¿no? Y entonces yo digo, ¿faltan recursos o sobran recursos? Decimos esto, y decimos entonces que no faltan recursos. Nieri, el ministro de Hacienda, se queja porque se han perdido 10.000 millones de pesos. ¿Se pueden conseguir estos 10.000 millones? ¿Se pueden reforzar los recursos? Bueno, nosotros decimos que el problema, aunque existe la baja de la recaudación, no es la baja de la recaudación, sino la defensa de los privilegios que sigue haciendo este gobierno. Porque los recursos, a ver si esto se entiende, básicamente provienen de tres lados. La emisión monetaria. El gobierno provincial no puede emitir, pero el gobierno nacional lo ha hecho y ha solventado una serie de medidas que son importantes. Uno podría decir, son insuficientes, pero sin esas medidas la situación hubiera sido mucho más dramática. Por ejemplo, el impuesto de emergencia, el impuesto familiar de emergencia, o el
reforzar la asignación universal por hijo. Todo esto se ha hecho con emisión monetaria, pero la emisión monetaria tiene un límite. Cornejo, Suárez siempre acusaban al populismo de emitir y ahora le piden a la nación que emita y le dé más plata. Bueno, de ahí viene algo, pero insistimos, no es eterna la emisión. Lo segundo tiene que ser suspender los pagos de intereses. Mendoza tenía y tiene como vencimientos de interés y de capital por endeudamiento más de 14.000 millones de pesos. Bueno, lo que hay que hacer es no poner un solo peso en esta deuda, renegociar, negociar, suspender, declarar moratoria o de la manera que les parezca, pero no se puede gastar un solo peso mientras la gente está al borde de la muerte. Y el tercer lugar, la tercera fuente de donde obtener los recursos es apelar a recursos extraordinarios. Y los recursos extraordinarios, acá se abren dos caminos. O pagan los de abajo, y eso es lo que ha hecho este gobierno. Más desempleo, empleos precarios, salarios congelados, aguinaldo diferido, recortar lo que hay que invertir en insumos sanitarios, y cuando protesta la gente, da palos y encarcela, como lo demostró recientemente. O se hace ese camino, o se hace un camino de una contribución extraordinaria. ¿Y quién puede poner una contribución extraordinaria? Bueno, los sectores altamente concentrados, las personas y los grupos económicos que se han favorecido concentrando riqueza en estos últimos años. Porque, insistimos, acá no hay medias tintas. O pagan los que han venido pagando siempre o pagan los que se la han llevado con pala. Y eso es lo que está en discusión. Y como muestra la imagen, acá hay sectores financieros, bodegueros, petroleros, de grandes propiedades territoriales, de los hiper y supermercados, que es de donde pueden salir los recursos para la emergencia. Y en función de este contexto es que nosotros presentamos entonces el proyecto que ponemos a consideración y que acá Nico puede continuar entonces con la exposición para que podamos debatirlo con nuestros, los que estén oyendo y otros a los cuales pensamos llegar con la propuesta. Buenísimo, la verdad que clarísimo lo que planteas, Carmelo. Bueno, y acá tenemos a Nicolás Guillén, que nos va a continuar con la presentación de este proyecto. ¿De qué se trata? Bienvenido, Nicolás. Bueno, ¿cómo les va? Muy bueno, Carmelo, la introducción que has hecho. Estamos bien parados para entrar a hablar del proyecto puntual. ¿De qué hablamos desde el PTP? Hacia el frente de todos, estamos proponiendo un proyecto como borrador que se discuta, se consensúe, para que sea presentado a la legislatura. Bueno, ahí, ¿qué pensábamos cuando nos decidimos a tener un proyecto redactado para presentar a la legislatura de Mendoza? Por supuesto, como lo dijo Carmelo, la crisis sanitaria es la que acelera una discusión de nuevos gastos, de un costo, que todos estos protocolos, si uno los quiere implementar bien, necesitan dinero, como es pagarle un sueldo a un gastronómico que se quedó 4 meses sin trabajar, y para no contagiar a 10 personas en un bar hay que dejarlo en la casa tranquilo y pagarle el sueldo. Ese costo en todo el sector gastronómico es elevado, ni hablar de los médicos que están en la primera línea y hay retrasos en los salarios, el aguinaldo del personal educativo que está sosteniendo a nuestros niños como pueden, entretenidos en las casas. O sea que lo que quiero decir, el protocolo tiene un costo, la salud, cuidar la salud tiene un costo. Entonces esto es lo que acelera la discusión de quién va a pagar este costo. Nosotros tenemos que la pandemia genera estas contradicciones en un sistema capitalista, como lo decía Carmelo. El sistema capitalista tiene ciertos rasgos, características que hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, como decía Carmelo, un 40% de la población en la pobreza. Los salarios, la gente que sí tiene trabajos estables, está con salarios que apenas alcanzan el fin de mes. Y las tendencias propias del capitalismo, como es la concentración, la acumulación de fortunas
el oligopolio, donde 2 o 3 empresas te manejan los rubros principales de nuestra vida cotidiana, eso tenemos que ponerlo en discusión, y este proyecto va a apuntar fundamentalmente contra estos sectores concentrados, monopólicos o oligopólicos, que manejan el petróleo, las finanzas, los vinos, los bancos, los hipermercados. Así que entre los dos polos que tenemos en nuestra provincia, por un lado los trabajadores, los pequeños productores del campo, los medianos también, las pymes, la pequeña industria, todo ese sector, somos 750.000 personas. Del otro lado, en el otro polo, hay 3.400 grandes patrones, de los cuales 1.000 son los más concentrados, y de los cuales menos aún puede ser este impuesto que nosotros queremos implementar, puede llegar a tocar a 200, 300 de los más concentrados de la economía. ¿Para qué? Para poder aliviar al resto, a los trabajadores, al consumo, o sea, los impuestos, todo lo que va al consumo, poder aliviarlo, los impuestos a las pymes, todo ese sector poder aliviarlo para que pueda trabajar. Bueno, dicho esto, los dos proyectos que se han tensionado en Mendoza es el proyecto de las grandes empresas que dicen, vamos con la mega minería. Eso es latente, hay una presión muy grande, también lo del fracking, o también estos proyectos de grandes producciones atadas al imperialismo chino, como esto que ha circulado hace poco de la producción en masa de chanchos, de cerdos, que serían para exportar a China. Esa es una posibilidad, y la otra es el proyecto que podamos elaborar nosotros, para la cual este proyecto impositivo creemos que puede ayudar. La crisis que trajo, ya dijimos, sectores económicos parados por completo, y también, como el gastronómico, decía recién yo, el turismo, y también el tema petrolero. En la provincia hay 1.200 personas paralizadas en sus casas, cobrando la mitad del salario, justamente por el tema de la caída del precio internacional. Por estar atados nosotros al precio internacional del petróleo y no manejarlo soberanamente, debería hacer una YPF que maneje un costo del petróleo mucho más bajo de lo que hoy se paga. Bueno, vamos a hablar del sistema positivo, vamos a ir entrándole al proyecto en concreto. Ustedes saben que los impuestos tenemos los de orden nacional y los de orden provincial. Hay un tema nacional que es para otro capítulo, pero el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que más recauda, es al consumo y es totalmente regresivo porque, digamos, obliga a todas las operaciones de venta. O sea que en nuestro consumo diario estamos pagando el IVA permanentemente. Así que eso es nacional y eso ameritaría la discusión de la coparticipación federal, que es un tema muy importante porque si se distribuyera de una forma más justa, estaríamos mejorando, resolviendo el déficit, teniendo plata para el hospital, para los docentes, eso sería inmediato. Pero es una discusión nacional, así que nos vamos a enfocar hoy en la provincia. En la provincia, la pregunta que nos hacíamos es, ¿hay riqueza? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los sectores que más facturan, más poderosos, podríamos decirlo, desde el punto de vista económico de Mendoza, en primer lugar es el combustible, son la producción y venta de combustibles. Está claro que Mendoza es una provincia petrolera, produce naftas, eso se vende, y ahí ese es el sector más poderoso. Después le siguen los bancos, después el vino y después los hipermercados. O sea que ahí ya tenemos un cuadro, por mencionar los 4 principales, donde vamos a tratar de desmenuzar de qué hablamos. Si yo me paro frente a una YPF o a una Shell, esa YPF, esa sucursal, solamente esa estación factura por año 20 millones de dólares. O sea que eso está como un ejercicio práctico. O sea, yo cada vez que me arrimo, digo, bueno, acá esta estación factura 20 millones de dólares por año y yo puedo hacer la cuenta ahí de cuántos empleados tiene. Es más, si soy trabajador de esa estación, páseme el dato ese. Bueno, cuánto tiene de costo salarial, cuánto paga de ingresos brutos. Bueno, si me paro frente a que decía, segundo los bancos, si yo me paro frente a un banco, cualquier sucursal, hay 178 sucursales en la provincia, cualquiera que yo me pare enfrente, estoy frente a un lugar que factura 15 millones de dólares. Si me paro frente a un hipermercado, cualquiera sea, en
promedio, ese lugar factura 8 millones de dólares por año. Entonces ahí los empleados tienen que hacer los números y bueno, cuánto es el costo salarial, cuánto paga de impuestos, cuál es la tasa de ganancia de ese lugar, y me voy a ir acercando a números que ahora lo vamos a ver. O sea, yo espero no aburrirlos, pero la idea es graficar en concreto cómo son las ganancias o aproximarnos a ver cuál es el número de ganancias de estas principales empresas, para después discutir el impuesto, para decir, bueno, después de ahí un 3%, un 5%, esos porcentajes van sobre esa ganancia. Y si me paro frente a una de las 15 bodegas, ahí aclaro, no de todas las bodegas, sino de las 15 más grandes del país, en promedio facturan 90 millones de dólares. Me puedo parar frente a Norton, si me paro frente a Peñaflor, son 400 millones de dólares, Catena Zapata van a ser 130, en promedio 90 millones de dólares que yo estoy ahí enfrente de esa empresa. Entonces los trabajadores que producen esos vinos, bueno, ahí sabrán manejarse y saber cuál es la ganancia. Ya lo vamos a mostrar en unos gráficos en concreto. El impuesto tiene, ahí Carmelo, si vos podés ayudar con el gráfico que habías hecho para mostrar la estructura del impuesto. El impuesto va sobre los ingresos brutos. Ustedes saben que la provincia no cobra el IVA, no cobra el impuesto a las ganancias y tiene otros impuestos, que es el de ingresos brutos, el principal impuesto provincial, con el cual recauda el 22% de todo lo que maneja el presupuesto. Después siguen en importancia las regalías petroleras con un 5% de todo el presupuesto, y después viene automotor e inmobiliario. La propuesta nuestra ahora es puntualmente sobre los ingresos brutos. Para que se sepa de qué se habla, el ingreso bruto va sobre la facturación de todas las empresas y de las personas. Es un porcentaje, una alícuota, que en general tiene escalas, o sea, si es más de producción primaria, porque supóngase todos los cultivos están grabados solo en el 0,75%. Todos los cultivadores de lo que sea, de verduras, de frutas. Después, cuando hablamos más de la industria, es el 1,5%, las ventas el 4% y así. Cada actividad tiene una tasa distinta. Supónganse las bodegas tienen, por ser productoras de vino, hay una tabla en la ley impositiva que dice elaboración de vino 1,5. La propuesta nuestra es, por escala de facturación, aumentar esa tasa que ya viene pagando, porque todos los años se repite, se aprueba siempre el mismo esquema con alguna pequeña variación, es aumentarle en lo que pagaba antes y le aumenta un poco más durante la pandemia, o sea, puede ser este año, o sea, lo que equivalga a lo que dure la pandemia, como un impuesto extraordinario, y según la escala de facturación. La escala más grande que hemos puesto es de los que facturan más de 10.000 millones de pesos. Pasado el limpio, ¿qué sería? Si yo me paro frente a las bodegas, solo 2 bodegas entrarían en esa escala mayor que hemos puesto, que ahí proponemos que sea el doble, de lo que viene pagando el doble, pero lo que viene pagando el 1,5, o sea que estamos hablando de que pasa a pagar el 3. No estamos hablando de que nadie se asuste que estamos haciendo el socialismo, ni las confiscaciones, ni mucho menos, es simplemente, ahora te voy a hacer los números, de decir, bueno, si usted tiene de lo que factura, supóngase un 20% de ganancia, que es un montón de dinero, bueno, en vez del 1,5 que pague el 3. O sea, la ganancia se le reduce un poco y aportamos a un fondo que es necesario, como decía Carmelo, para que la gente pueda comer, pueda tener un alcohol en gel en un hospital, etcétera, etcétera, para poder sostener los empleos, etcétera. Si yo, por ejemplo, esa escala mayor, la de 10.000 millones, si me paro frente a los bancos, van a ser 3 o 4 bancos. De las petroleras van a ser 3 o 4 petroleras. O sea, eso, ahí estamos apuntando. Ahí sí, Carmelo, no sé si me seguís con el esquema, porque eso ayuda a tener el gráfico. El Carmelo no tenía, no sé. Hola. A ver. Sí. Está con número acá. Nicolás, quería pasarlo, pero me parece que no sé cómo es la transmisión. Yo ahí voy a compartir la pantalla a ver si se ve el esquema. Veamos si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, ahí está.
¿Se Entonces, ve? los que facturan Espera, más de... entonces, el artículo 1 ahí tenés. Ahí está. Bueno, el artículo 1 describe que una contribución extraordinaria a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierra, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la provincia. Artículo 2. A ver ahí. Bueno, y ahí está la escala. Ahí tenemos el cuadro. Sí, el que factura más de 10.000 millones, decíamos, es el del 100%. O sea, si pagaba el 1,5, ahora paga el 3. Si pagaba el 3, ahora pagaría el 6. Por ejemplo, los bancos pagan actualmente el 6%. Bueno, tendrían que pagar el 12%. Y ahora voy a mostrar que no es ninguna... o sea, es sobre achicar ganancias. Esa es la discusión con estos sectores. Después, para abajo, de 5.000 millones y 10.000 millones, el 75% de aumento sobre la alícuota que ya venía pagando. De 1.000 a 5.000, el 50% de aumento. Y de 100 a 1.000 millones, el 25% de aumento. Bueno, ahí estaría, Carmelo, gracias. Una aclaración, perdón. Sí. Sí. La escala, para que se entienda, significa que quien haya facturado hasta 1.000 millones, que sería el primer escalón, va a pagar una cuarta parte de lo que pagó como impuesto a los ingresos brutos del año pasado. Y solamente los que facturaron más de 10.000 millones van a pagar otro impuesto bruto equivalente al que pagaron el año anterior. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y acá está la rural. Bueno, perfecto. Ahora pongamos los gráficos de los bancos. Bueno, ahora vamos a agarrar 4 rubros y vamos a describirlos a grosso modo. Ahí ustedes ven el sistema financiero mendocino. Yo aclaro, todos estos datos están sacados del INDEC y de la DELLE, que se apoya en la base de datos del INDEC. O sea, son los niveles de facturación del sector financiero, así que esa es la fuente, que es importante porque después pueden decirnos que estamos diciendo cosas que no son. Bueno, ahí te muestra, ustedes no está, en la parte azul de más abajo es el 9% de toda la facturación y es lo que se paga en salarios. O sea que los bancos de todo del valor agregado que generan, pagan el 9% a todos los salarios. Y eso que los bancarios cobran sueldos bastante buenos comparados con otros sectores, pero no son más del 9% del valor agregado del sistema financiero. Esto es un elemento importante cuando se va a una paritaria, donde las patronales ponen el grito en el cielo cuando se pide un poquito más y están ahí meses discutiendo. Cuando uno ve qué incidencia tiene en una facturación general, es eso, el 9% en el sistema financiero mendocino, porque esto está sacado con la cantidad de trabajadores de los bancos de Mendoza, con los salarios promedios, datos dados por el INDEC, repito. Después, la otra lineecita que ahí está en color rojo, estamos yendo de abajo para arriba, es el 4%, y es lo que se paga de ingresos brutos en promedio. A ver, perdón que estoy hablando de los supermercados y no es. Espérenme. Vamos al sector financiero. El sector azul, perdón, el 8%, ya lo dije. Después sigue el sector Bordeaux, que es el 6%, que es lo que pagan ingresos brutos. Ahí estaba el error. Ese es lo que pagan ingresos brutos. Después viene el impuesto a las ganancias, que es el color gris, que es el 7%. Después viene el más gordito, el gris es el más grande, es el 20%, que esas son las ganancias estimadas. Y el resto, eso que está en naranja, que no es ni más ni menos que 1.200 millones de dólares por año del sector financiero mendocino, que habría que, la AFIP, yo claro, tiene todas las potestades para ir y preguntar esa plata dónde está, pero creyendo que ganan el 20% como tasa de ganancia, todavía le queda de resto 1.200 millones, y de ganancia son 680 millones de dólares.
O sea que hablar acá de un 2, 3%, bueno, en el caso este decíamos un 6% más de impuesto, realmente no habría un argumento sólido en decirnos que eso va a frenar la economía o que va a haber problemas estructurales, ni mucho menos, que se van a ir del país, porque las ganancias son mucho más grandes. Pasemos al sector combustibles, que yo les dije, supermercados, a ver, ese no es supermercados, sí. Bueno, el sector combustibles, lo voy a decir oralmente, porque es el sector que más factura. Ahí se repite parecido a los bancos. ¿Qué tenemos de salarios? Pagan el 7% de salario. El tema de la venta de combustible. Con el 7% pagan salarios, un 8% de ingresos brutos. El impuesto a las ganancias es un 17% del valor agregado. Las regalías, acá una aclaración, cuando se habla de las regalías, que los intendentes, los gobernadores hacen su mundo de regalías, las regalías es solamente el 5% de lo que se produce por combustible. O sea, de la facturación por combustible, solo el 5% va a la provincia. Entonces ahí la ley nos permitiría subirlo hasta el 18% de regalía, del 12 actual al 18, que nos parecería de mínima que hay que hacer eso porque, como les digo, de un 5% va a pasar a ser un 7% de cada 100 pesos que yo pongo de combustible, 7 pesos irían a la provincia, y es mucho dinero, porque de regalías, les dije que era el 5% del presupuesto total, y equivaldría al déficit del cual habla el gobernador Suárez. O sea que con solo esa medida de regalías, de aumentarla, estaríamos casi cubriendo ese déficit. Así que eso también lo ponemos a consideración, el aumento de las regalías petroleras. Después vamos al sector hipermercados. Hipermercados. Que acá, ¿qué tenemos? Que lo que facturan, el 9% va a pago de salarios, el 4% pagan de ingresos brutos, porque todo lo que es venta paga el 4%, el impuesto a las ganancias se estima en un 2% de lo que facturan, y acá lo mismo, si la tasa de ganancia que uno puede estimar es del 20%, que es la parte gris de acá del gráfico, si ustedes ven la parte gris, eso es el 20%. Entonces todo el resto, en lo naranja, que es el 65%, que es mucho dinero, también se supone que son ganancias extraordinarias, o sea que ahí hay margen enorme. Y después vamos a las bodegas, ya para ir además al rasgo mendocino de esta exposición, que yo les decía, las bodegas no es el principal sector, sino que es el tercer sector que más factura, pero que siempre sabemos cuáles son, dónde están, y es un sector importante y sobre todo el sector concentrado. De las 800 bodegas que existen, aproximadamente hay 15, 20 que concentran el mercado absolutamente, o sea que este impuesto va dirigido a ese sector, para poder aliviar a las pymes, a todo el resto de las bodegas. Acá vemos el cuadro ya directamente aplicando el impuesto, o sea acá está el detalle, ¿qué pasaría si el PTP y el Frente de Todos logran que se apruebe este proyecto? ¿Qué pasaría? Que las dos principales primeras bodegas que figuran ahí como Peñaflor y Fecovita pasarían del 1,5 al 3, después ven ahí hay otras 3 en otro color, que es Catena, Chandon y Norton, esas pasarían del 1,5 al 2,6% de su facturación, y después las otras, que es Pernod Ricard y Zucardi, fíjense que ahí recién aparece una empresa de origen mendocino, Zucardi, que pasarían del 1,5 al 2,25. Con este impuesto, solo en estas 6 bodegas, se juntarían 850 millones de pesos, que sería más o menos la mitad de lo que Suárez necesitaría para pagar el aguinaldo, que se estima en 1.600 millones de pesos, pero estamos hablando de solo estas 6 bodegas. Faltan el resto de las bodegas, que hay unas 10 más que son grandes, el sector petrolero, financiero, hipermercado, y en total estimamos que se juntarían 10.000 a 20.000 millones de pesos,
donde no solamente se podría pagar el aguinaldo a los docentes, sino también un plan que acá viene el fin del impuesto. ¿Para qué queremos el impuesto? Tenemos, está en discusión si quieren hacer de Mendoza una zona del fracking y de las megaobras, o apuntamos a ampliar la frontera agrícola. Eso implica millones de pesos en sistema de riego, ampliar las chacras, la cantidad de productores que hoy están agonizando, ahí ustedes han visto 10.000 chacras nuevas, eso es totalmente posible, pero hace falta inversión. Cocinas populares pusimos arriba porque es la urgencia, ya no podemos tolerar que con la riqueza que estamos hablando, que acabamos de mencionar, hay niños que estén pasando hambre. Bueno, generar puestos de trabajo, ampliación del sistema sanitario, armar hospitales como el de Luján, que sigue esperando. Bueno, ese sería el destino, que creo que no hace falta mucha aclaración. Son destinos más que justificados y que requieren decisiones importantes. Así que bueno, yo con eso más o menos creo que hemos hecho algún pantallazo, y ya como algo más de cierre político. Siempre recordemos la tierra de San Martín y también de Güemes, que se tuvieron que parar firme frente a los poderosos, exigir impuestos. Alguien tiene que perder un poco acá para salir de esta crisis. Y también Mariano Moreno, cuando decía grabemos a los empresarios mineros para salvar la patria, para un ejército, para liberarnos. Nosotros hoy decimos grabemos a las grandes fortunas para poder atender la emergencia sanitaria y pensar en otra Mendoza, no resignarnos al proyecto de Suárez de la mega minería, del fracking, de los cerdos chinos, todo ese. Opongámonos a eso con argumentos, y bueno, y sepamos que riquezas hay, vayamos entre todos dibujándolas, viendo dónde están, cómo son. Nosotros con este proyecto pretendemos poner eso en discusión, ojalá sea aceptado y reformado para bien por el Frente de Todos, y bueno, que se apruebe en forma urgente. Ese es el pedido del PTP. Bueno, ahí yo con mi exposición. Bueno, la verdad, clarísimo, Nicolás, Guillén, Carmelo Cortese. No hay muchas preguntas, hay más bien opiniones sobre lo que se ha ido exponiendo. Para nosotros es muy importante que si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos con tiempo todavía, la pueden hacer. Carmelo, no sé si vos querés hacer una reflexión final de esto que se ha expuesto. No hay preguntas, más bien son opiniones sobre lo que han dicho, así que no sé si vos te quedaste con algo para decir. Mirá, si tengo 5 minutos, sí. Quisiera mostrar un cuadro que grafique esto que planteaba Nico de la concentración, y en este caso la concentración de la propiedad territorial de Mendoza. Así que, mira, un segundo, y ahí lo vamos a compartir, a ver si se entiende. Acá hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo, la ya tradicional concentración de la propiedad territorial se ha incrementado en Mendoza. Yo sé que es difícil verlo por acá. A ver, entiendo que está en pantalla el cuadro. Sí, está en pantalla. Bueno, vamos a tratar de explicarlo muy rápidamente. Miren, lo que está en amarillo, las 3 primeras líneas de arriba, están graficando las pequeñas propiedades que son de hasta 25 hectáreas en Mendoza. Esas explotaciones agropecuarias son más del 70% de la explotación agropecuaria, pero tienen menos del 2% de la tierra. Y en cambio, si ustedes miran si ustedes miran las 4 hileras de abajo, ahí tenemos las explotaciones que van de 5.000 hectáreas a 7.500 y así hasta llegar a las de más de 20.000 hectáreas, y esas son el 1,5% de todas las explotaciones agropecuarias, pero tienen el 70% de la superficie.
Por lo tanto, estamos hablando de cobrar un impuesto, por ejemplo, a estas propiedades de más de 5.000 hectáreas en el secano, o de las demás de 500 hectáreas en la zona irrigada, pero estamos hablando, en definitiva, de menos del 5% de las explotaciones agropecuarias que tienen el 90% de la tierra. Porque, ¿qué ha ocurrido? Se ha concentrado la propiedad territorial, la producción agroganadera y, por lo tanto, los ingresos. Para beneficiar, entonces, a los pequeños propietarios, a los trabajadores del campo, estamos hablando de cobrar un impuesto a estos sectores concentrados. Y una aclaración final, no se trata de un nuevo impuesto, sino de una contribución extraordinaria. Nico mencionaba San Martín. San Martín tuvo que recaudar recursos extraordinarios en Mendoza para poder armar el ejército de los Andes. En nuestro caso no es para un ejército, pero nuestro ejército son los médicos, las enfermeras y es la gente que hoy no come. Entonces, un recurso extraordinario por única vez. ¿Por qué lo hacemos sobre los ingresos brutos, el inmobiliario y las regalías? Porque solamente se puede legislar sobre la estructura impositiva existente. No se está cambiando el impuesto a futuro, sino que se utiliza esa base imponible para calcular cuál puede ser la contribución de estos sectores. Y, insisto, si hoy hubiese San Martín, Cornejo le diría populista, le diría comunista, no le daría los recursos para pelear contra los españoles, porque a 200 años de que estuvo en Guayaquil con Bolívar, San Martín no pudo continuar su campaña porque Rivadavia en Buenos Aires le negaba los fondos y lo perseguía y hasta lo quiso meter preso. Hoy, esos Rivadavia, esos enemigos de la liberación latinoamericana, son los Cornejo y los Macri. Entonces acá tiene que haber una gran campaña y exhortamos a nuestros aliados del Frente de Todos para que podamos presentar este proyecto, porque la disyuntiva es muy clara. O obtenemos los fondos extraordinarios para enfrentar la crisis, o van a morir mendocinos por el virus o por el hambre. Y entonces aquí hay una opción de hierro. Estamos en una situación trágica y la crisis económica va a ser peor. Y poniéndose de frente a la crisis, los cambiemistas, los cornejistas, los macristas han dicho claramente que van a defender a los dueños de la riqueza. Y nosotros elegimos defender a quienes tienen solamente la fuerza de su trabajo, a las pymes, a los pequeños productores agropecuarios. Por eso es tan importante que demos una batalla política por lograr este proyecto de ley y para darle una gran batalla política, y pese a que sabemos que los números que hay en la legislatura de Mendoza, apelamos a una gran presión popular para poder conseguir los millones de pesos que faltan para poder subsistir en lo que resta del año y para pensar un rumbo a futuro. Buenísimo. Bueno, han llegado preguntas, Carmelo, yo las digo, no sé, Nicolás o Carmelo, creo que algunas ya las fuiste diciendo, pero las vamos a leer. Bueno, una de las preguntas dice, ¿esta contribución sería por única vez? Otra dice, ¿cuánto sería el total a recaudar de los 4 grandes grupos? Otra dice, ¿cuál es la ley que rige los impuestos hoy? Leo varias, después vamos viendo cómo contestamos. Para una reforma impositiva, ¿es necesario que ingrese como proyecto de ley? Otra pregunta muy interesante también es, ¿quiénes ya conocen esta propuesta del arco político? ¿Sería un impuesto excepcional, no una duplicación del pago de ingresos brutos? Otra, ¿cómo piensan hacer para lograr que la legislatura mendocina apruebe el proyecto con mayoría radical y una minoría peronista muy débil? Bien, bueno, ahí van apareciendo esas preguntas, no sé si quieren ir respondiendo. Algunas ya quedaron claras, pero bueno, no sé, Nicolás o Carmelo.
Bueno, a ver, una era el monto. Empezar, Nico. Dale. El tema del monto y sobre los 4 grupos que yo describía, hay que aclarar algo. Estas son estimaciones según las facturaciones que tenemos según el INDEC. Lo que ha pasado este año es atípico, igual hay que ver, hay sectores que por supuesto que hay que exceptuarlos del impuesto, eso está aclarado en el proyecto, eso no lo mencionamos, pero está clarito. El sector gastronómico, del turismo, si no facturó nada, no hay nada que pagar. Y el monto, decíamos, entre 10.000 y 20.000 millones de pesos, que alcanzaría para cubrir la emergencia sanitaria. O sea, estaríamos hablando de dar los aumentos salariales que corresponden a los docentes, al personal de salud, tener los implementos necesarios, abrir lugares nuevos, porque los infectados que van contagiándose, si los hospitales desbordan, como ya está pasando con el Lago Mayor, y otros hospitales que sabemos que están medio paralizados, poder abrir nuevos lugares, alcanzaría para eso. O sea, un impuesto necesario, imprescindible y si querés, desde lo que yo veo, moderado, porque tampoco es que resolvemos el problema de fondo de Mendoza. Hay toda una cuestión de legislación nacional que hay que pensar en cambiar, como es el impuesto a las ganancias, la evasión por impuesto a las ganancias. O sea, es un impuesto nacional, pero si se lograra cobrar lo que ya existe como ley de impuesto a las ganancias, que eso es importantísimo, yo no lo dije, pero se me pasó, alcanzaría para 700 hospitales nuevos si uno lograra recaudar todo lo que hoy no se recauda por evasión del impuesto a la ganancia, que se calcula que es la mitad. O sea, los grandes empresarios logran evadir la mitad de lo que debería pagarse. O sea que también es otro rubro, ponerse firme, y la AFIP tiene todos los poderes para saber exactamente cada empresa cuánto factura, cuánto sería el impuesto. Entonces ahí ya lo delegamos en la AFIP, que no puede publicar los datos porque es información económica sensible para un empresario que se publiquen sus datos, pero sí puede saberlo privadamente la AFIP para aplicar. Lo estimamos en ese monto. Alguna pregunta ahí que me acuerdo es ¿quiénes saben del arco político? Y lo estamos girando estos días, ya lo conocen el Frente de Todos, algunos del Frente de Todos, pero ahora estos días lo hacemos llegar a todos los del Frente de Todos, a Protectora, al FIT, a todo el sector que podemos esperar que puedan sumarse, estar entusiasmados en algo como esto, y también al oficialismo para ver qué opinan. Así que bueno, hasta ahí lo Carmelo, no sé vos. Sí, a ver, un par de cosas. Ahí preguntaban por las leyes. Hay que tener en cuenta que el sistema impositivo tiene leyes de carácter nacional y leyes de carácter local. Nosotros para este proyecto hemos dejado de lado lo nacional porque eso hay que discutirlo en el Parlamento Nacional y se supone que es un camino más largo. Segundo, nosotros no planteamos modificar las leyes impositivas actuales, porque también eso significaría otra discusión. Suponete de que se gravara más la propiedad y menos la actividad económica. Pero no estamos planteando nada de eso. Insisto en esto, estamos planteando una ley especial para obtener un recurso extraordinario por única vez que tiene que apelar a una base de cálculo. La base de cálculo son las leyes impositivas actuales. Pero no modificamos, no proponemos por el momento modificar eso, porque lo que necesitamos es recaudar ya. Para poder recaudar ya, una de dos, o sigue llorando el gobierno diciendo que el gobierno nacional no le manda dinero, lo cual no es cierto, o se decide a obtener recursos donde los hay. Este es el problema de las leyes que preguntaron. Segundo, hay que tener en cuenta que va a venir un argumento de que se está confiscando. Miren, acá hay que tener en cuenta muy claramente que durante la época Macri, la Argentina se endeudó en 100.000 millones de dólares y de esos 100.000, más de 80.000 millones de dólares, es decir, 8 de cada 10 dólares que entraron fueron a constituir activos externos. ¿Qué quiere decir? Compra de dólares de los amigos, y gran parte de esos dólares viajó al exterior. Es decir, fue una maniobra delictiva. Casualmente, los nombres de las grandes fortunas de la Argentina, de los grupos que más facturan, de los que concentran la propiedad territorial, coinciden con los que fugan capital al exterior. Por lo tanto, no hay ninguna confiscación. Son ellos los que han confiscado
riqueza argentina. Y una cuestión para que se entiendan los datos. Si pudiéramos recaudar 10.000 millones de pesos, piensen que el presupuesto de salud de Mendoza es del orden de los 25.000 millones. O sea que le estaríamos dando un refuerzo de casi la mitad de lo que necesita el sistema de salud. Hay que tener en cuenta que los intereses de la deuda de Mendoza son 8.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando, para que se entienda, que si no metemos mano en esa deuda y se investiga, y si no metemos mano en estos recursos extraordinarios que salen de los grupos concentrados, no hay cómo salir. Bueno, eso era para que se entienda el sistema impositivo nacional, que empecé por ahí, y el local, y que usamos el local e insistimos por única vez. Y a la pregunta, que hay minoría, efectivamente, hay minoría, pero yo quiero recordarle algo. Suárez tuvo al inicio de su gestión una mayoría que lamentable y vergonzosamente contó también con gente del Frente de Todos. Sin embargo, la posición firme que algunos partidos del Frente de Todos tuvimos junto a las masas populares de Mendoza le obligaron a derogar en 10 días una ley que había contado con mayorías, no solo con la mayoría radical, y se la dimos vuelta. Entonces, si hay una movilización popular, vamos a lograr que se consiga una ley especial de una contribución extraordinaria. No tengamos temores, porque, insisto, tuvieron que recular, y no nos olvidemos, porque ellos sepultan nuestra memoria. En 10 días le dimos vuelta a una ley que habían conseguido por absoluta mayoría. Bueno, podemos darle vuelta las mayorías que ocasionalmente tienen en favor del pueblo mendocino. Qué bueno sería que pudiéramos hacer propio este proyecto de ley bien del pueblo mendocino, porque la verdad que es tal cual lo que acabas de decir. Hay una pregunta también que no sé si vos la querés contestar, Nicolás Guillén, pero dice: sabemos que los grandes grupos económicos no les gusta perder poder adquisitivo. ¿Este impuesto se trasladaría al aumento de los productos de primera necesidad, perjudicando al pueblo? Bueno, muy buena pregunta realmente, porque obviamente si vos sos un empresario, te ponen un impuesto, te aumentan el impuesto, vos lo pasás a precios, lo trasladás a precios. Entonces acá, ¿qué proponemos? Si esto camina, si este proyecto se está discutiendo en serio, tenemos que discutir que no lo trasladen a precio. Supónganse los supermercados, si tienen un impuesto mayor, lo trasladan a precio, en definitiva los consumidores terminan pagando. Entonces acá sería importante tener legislaciones como lo de los precios cuidados, que no permitan subir, supónganse, la canasta básica alimentaria. O sea, que esos productos no se los permita subir. En el petróleo, en el sistema financiero ya hay legislación, entonces no pueden, ellos necesitan decretos del Ejecutivo para aumentar el precio de la nafta o para aumentar las tasas del sistema financiero. Así que, pero es muy buena la pregunta y hay que complementar este proyecto de aumento con legislaciones que no permitan trasladar a precio. ¿Y con qué argumento? Ese es el aporte que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, los hipermercados. Si nosotros decimos, hoy pagan 40 millones de dólares por año entre todos los supermercados, y sus ganancias son de 230 como mínimo. Entonces, ahí hay que decirle a usted, señor supermercadista, no le permitimos aumentar los precios, le ponemos este impuesto de emergencia y usted tiene de dónde sacarlo, digamos, de qué reducir. Eso sería así. Y la presión social, que esto creo que es lo fundamental de todo esto, por un lado saber algo de números, porque el argumento es importante. Cuando Suárez dice no hay plata, hay que parársele en firme y decir, ¿no ha visto el Producto Bruto de Mendoza, el sistema financiero, etcétera? Bueno, ahí hay grandes riquezas. La presión social, yo creo que este proyecto de impuesto de la fortuna tiene que unir el movimiento ambiental que defiende el agua y que defiende otro proyecto diferente a la megaminería. Porque con esta plata podemos abrir otro surco, otro curso económico distinto y discutir la Suárez. No vaya a buscar las chauchas y los palitos que la megaminería le traía, porque realmente uno ve San Juan y lo que le entra por megaminería en regalías o en impuestos
es mínimo, no resuelven los problemas presupuestarios. Esto hay que estudiar San Juan para saber que en Mendoza va a pasar lo mismo. Entonces, por una tajada de unos pocos pesos van a entregar la provincia. Hay que unirlo con el movimiento laboral, de la emergencia laboral, de esto que no pagan un aguinaldo. Todos los movimientos, los sindicatos, los trabajadores tienen que saber que acá está la plata para esos salarios. También hay que unirlo con el movimiento Ni Una Menos, porque toda la emergencia en violencia a la mujer, que hay muy buenos proyectos, la ley es muy bonita, pero si no hay plata para poder atender esa emergencia, poner las promotoras que ellas piden, en cada barrio tendrían que haber personas censando situaciones de violencia, con redes de ayuda efectivas, eso es plata. Y también en los movimientos sociales, que sabemos que vienen reclamando al gobierno de Cornejo y Suárez, proyectos productivos, emprendimientos, y realmente los tienen a las vueltas y también es plata. Entonces hay que unir todos los movimientos sociales, de género, ambientales, de los chacareros, los productores del campo, y buscar ahí el dinero donde nosotros estamos proponiendo que está a las claras que está, porque si no hacemos fuerza, va a quedar en una buena charla de YouTube, y así que bueno, apostamos a que esto sea un disparador para que cada uno piense desde su lugar cómo aportar para hacer fuerza el día que se trate, según la agenda, cómo la podamos ir trabajando entre todos. Muy bien, bueno, y aquí estamos. Llegamos al momento de cenar, así que le pedimos a Nicolás Guillén un cierre, un balance, y luego a Carmelo. Así damos por terminada por lo menos esta primera presentación del proyecto aquí en Mirada Cuyana, que estamos muy orgullosos que así sea, y la verdad que nos genera mucha reflexión y que seguiremos abordando la temática. Una reflexión para la gente que nos está mirando. Bueno, primero agradecer al programa Mirada Cuyana, Roxana Álvarez, Mati Leyes, Lucio, María, muy agradecido. El programa tiene futuro, tiene presente y ya tiene pasado, porque ha ido metiendo contenidos estratégicos para la provincia. Agradecer a Carmelo, la compañía en el programa, y bueno, a todos los que han estado enganchados. La propuesta es que entre todos vayamos aportando elementos, datos, que nos organicemos en cada lugar y que bueno, que pechemos todos juntos para otra Mendoza, para otra Argentina, en momentos tan difíciles, pero movidos. Eso creo que es la oportunidad de sumar fuerzas para que el PTP y el Frente de Todos sean una herramienta para terminar con esa entrega que nos dejó el macrismo, también para esas entregas a esos proyectos vinculados a distintos imperialismos, sean del color político que sea, esto hay que decirlo. Hay que oponerse a los proyectos que no le sirvan a la provincia y al país. Así que bueno, eso nomás. Bueno, Carmelo. Sí, yo me pliego a los saludos que hace Nicolás y solo plantear que bueno, el aspecto de los impuestos es un aspecto en parte coyuntural, porque lo que nosotros queremos discutir es otro modelo de crecimiento y desarrollo social, sustentable, armónico con la naturaleza, que rompa con la concentración de la riqueza. Por lo tanto, lo de los impuestos es un paso, pero no vamos a resolver con impuestos un nuevo esquema productivo que implique discutir qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Pero en el interín, una política impositiva implica, más que los aspectos técnicos, un aspecto político. Por eso se llama una política económica, una política impositiva. Nosotros les pedimos a los amigos, a los aliados y a los movimientos que citó recién Nicolás, que nos acompañen a pelear por perfeccionar el proyecto, porque seguramente desde el punto de vista de la técnica impositiva y de la técnica legislativa haya que aportar mucho, pero lo que ponemos en consideración es una decisión política. ¿Quién paga los costos de esta terrible crisis? Y entonces, esos costos no los pueden pagar los que siempre se han visto perjudicados. Máxime cuando hay vidas humanas en riesgo. Eso es el nudo esencial. Discutamos, aportemos, pero sobre todo luchemos para que no quede en un programa. No es esto un programa de Mirada Cuyana, es una propuesta política que queremos hacer realidad con el aporte y la lucha conjunta de todos. Y confiamos en que podemos llevarlo adelante.
Así que este es el sentido más profundo y agradezco que hayamos podido, digamos, de alguna manera plantearlo y ponerlo en agenda a través de este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Carmelo. Bueno, la verdad que gracias a los dos, Nicolás Guillén y Carmelo Cortese, por haber estado. Son ya invitados frecuentes en este programa, así que muchas gracias. Y a la audiencia que está escuchando y que nos ha seguido, dos cosas. Para el que entró tarde, ya al terminar vamos a poner nuestro resumen semanal para el que se lo perdió, pero antes les queremos contar que la semana que viene tenemos otro gran programa, como todos los de Mirada Cuyana. Este va a tomar la política represiva de Cornejo Suárez en la provincia y tenemos de invitado a Alfredo Guevara y a Diego Pamíes, que nos van a contar cómo van a hacer su análisis sobre la política represiva. La verdad que es un tema que en el programa anterior con la juventud algo se pudo decir y ellos nos van a contar en profundidad. Así que muchísimas gracias por habernos seguido. La verdad que para nosotros es un placer poder hacer esta mirada sobre lo que está pasando en nuestra provincia. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Mirada. Hasta la próxima, nos vemos.